Bueno, muchas gracias, gracias por la presentación, Karin, gracias Elisa también, es un placer para mí estar acá hoy compartiendo con ustedes. Y bueno, vamos a hablar un poquito, como les decía Karin, de este germen tan simpático, ¿no? Que es el de Modex, que como estábamos charlando hace un ratito, es relativamente nuevo lo que podemos saber del de Modex hace 15, 20 años que aparece en la oftalmología, en las blefaritis que siempre fueron tratadas por los gérmenes bacterianos. Entonces, ahí pueden estar viendo bien la pantalla. Sí, doctora, está perfecto. Ok. Bueno, no los voy a detener con esto, hay muchas clasificaciones de blefaritis, tenemos la de McCulley, tenemos la de Grayson, básicamente se dividen en lo que es blefaritis anterior y blefaritis posterior, que serían las DGM, las disfunciones de glándulas de Meibomio. Y yo inventé una, porque en realidad en los libros está blefaritis por Demodex, no lo discrimina sobre qué parte del párpado puede atacar. Entonces, le inventé entre comillas, le puse que puede ser anterior, posterior y mixta, porque vamos a ver que se puede alojar tanto en la base de las pestañas como en los folículos. Básicamente el diagnóstico es clínico. El diagnóstico vamos a tener esos pacientes que tienen ojo seco evaporativo. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar nosotros? Bueno, tenemos que buscar signos en los párpados. Tenemos que revisar el párpado. Presencia de hiperemia, presencia de telangiectasias, esos párpados que están rojos, que están, como yo le digo, como un incendio, ¿sí? No necesariamente tienen que tener los típicos collaretes o escamas. A veces las pestañas que están grasientas o adheridas entre sí son esas pestañas como húmedas. Eso también nos da un indicio de que este Meibum está trabajando mal, está funcionando mal. Bueno, presencia de orzuelos, presencia de triquiasis, distriquiasis y las queratitis características en este tipo de ojos secos son del tercio inferior hacia abajo, o sea, son inferiores y bilateral. Y esto justamente pasa, ¿por qué? Porque lo que falla es el párpado. Entonces, durante el sueño, la oclusión que nosotros hacemos, el párpado superior, el párpado inferior, tiene que ser realmente hermético. Y como estas glándulas y estos párpados están inflamados, ese cierre no se produce y es característico en estos pacientes este tipo de queratitis. Y a su vez también es característica las molestias al despertar. Son pacientes que uno en el interrogatorio ya puede deducir que están teniendo un ojo seco evaporativo porque dicen me molesta cuando me despierto, siento como una lija, no puedo abrir los ojos están pegados. Bueno, todo eso habla de este mal funcionamiento del MEIBUM. Entonces, la patogénesis básicamente de las disfunciones de glándulas de meibomio, vamos a ver que pueden ser, en principio, la DGM por dos causas. La causa obstructiva, en donde están, por supuesto, tapados estos conductos, y eso me conduce a una hiperqueratinización del epitelio de los conductos de estas glándulas de meibomio. Y por otro lado tenemos la causa hiposecretora, en donde prácticamente ahí voy a tener atrofia glandular, no tengo meibum. Sea una o sea otra, me lleva a una alteración en la secreción de este meibum. ¿Y qué es lo que sucede en la superficie ocular? Un aumento de bacterias. Y estas bacterias tienen una característica que es su actividad lipolítica. Entonces sucede un efecto tóxico que el colesterol, los ácidos grasos libres, los lípidos aumentan y disminuyen los fosfolípidos de membrana. Todo esto se reduce a un efecto, como les decía, tóxico en la superficie ocular, conduciendo al ojo seco evaporativo. Y vamos a ver que este ácaro no solo puede afectar la blefaritis, sino que puede estar en varias partes del cuerpo y generando ¿sí? alteraciones como acné, como rosácea. Esto nos permite deducir si el paciente tiene, si viene con una rosácea, con acné, tengo que sospechar que el Demodex puede estar presente. Alopecia, picazón, ¿sí? Caspa. Entonces, vamos a ver que no son solo las blefaritis, sino que se acompaña siempre con otra sintomatología. Y ahora sí, hablando específicamente del Demodex, la infestación se llama cuando el parásito infesta al humano, ¿sí? Se denomina infestación, así con S. Suena medio raro, pero nosotros estamos acostumbrados a decir infección. Bueno, en este caso con ácaros es infestación. Y la demodecidosis en humanos vamos a depender de dos tipos de ácaros.
el Demodex folliculorum y el Demodex brevis. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es el tamaño de la cola, así, literal. El follicularum, que es el que tiene la cola larga, lo vamos a encontrar en la base de las pestañas. Y el brevis, que tiene una cola más pequeñita, está adentro de las glándulas, que este es muy difícil de ver. Yo creo que en 10 años, 11 años, debo haber visto uno solo, me puse muy contenta, pero es muy difícil de pesquisar. Siempre vemos los de la colita larga, ¿sí? O sea, el follicularum, ¿por qué? Porque es más fácil, pues está en la base de las pestañas. Y este acá tiene un ciclo largo, tiene un ciclo de vida de 14 a 18 días. O sea, esto es importante porque después vamos a ver el tratamiento y va pasando de distintos estadios, ¿sí? Desde al huevo, a la larva, a la protoninfa, hasta que se convierte en adulto, tiene como casi 20 días de ciclo. Y bueno, el parásito adulto tiene forma de cigarro, tiene 4 pares de pata y lo característico es que cada hembra pone 20 huevos por folículo. Cuando nosotros estamos durmiendo, los parásitos salen de los folículos, caminan por toda nuestra piel, son grandes caminadores y vuelven y depositan los huevos en el folículo. La verdad que están copulando 48 horas, es terrible lo que sucede en nuestras pestañas. Y una característica que tienen es que no tienen apertura excretoria. ¿Qué significa eso? Que todo lo que comen lo ingurgitan. ¿Y dónde lo ingurgitan? En la base de nuestras pestañas. Entonces genera esto, generan los famosos depósitos cilíndricos, que es un signo característico, específico del Demodex. Cuando yo veo esos collaretes y esos depósitos cilíndricos, ya tengo que sospechar que en esas pestañas está este amigo haciendo de lo suyo. Y bueno, cuando empecé a estudiar esto, muchos médicos, muchos oftalmólogos me decían, no, no, pero es flora normal, es flora normal, o sea, tranquila, no, no pasa nada con el Demodex. Bueno, sí, es flora normal, pero en realidad yo siempre lo comparo con la Escherichia coli. La Escherichia coli es flora normal y en nosotras las mujeres hace unas infecciones urinarias terribles. Entonces, la flora normal se puede volver patógena. Y ahí es donde empiezo a estudiar mucho y encuentro un montón de cosas qué es lo que genera el Demodex en nuestras pestañas. Entonces, por un lado genera un daño directo. La célula epitelial de la pestaña la destruye, ¿sí? Por otro lado, genera un bloqueo mecánico de estas glándulas. ¿Se acuerdan recién lo que vimos? Este bloqueo que genera la atrofia glandular. O, por otro lado, genera hiperplasia reactiva con hiperqueratinización. Eso estaba relacionado con la hipersecresora, o sea, con la DGM hipersecretora. Todos los pacientes que tienen Demodex positivo en sus pestañas tienen un cuadro de hipersensibilidad retardada, o sea, hay un aumento de CD4, de macrófagos y de células de Langerhans. Esto está relacionado con el círculo vicioso del ojo seco, que siempre hablamos nosotros los que hacemos superficie de este efecto tóxico y esta respuesta inflamatoria, por lo cual acá tenemos otra causa de lo que genera en el círculo vicioso del ojo seco, ¿sí? El Demodex. Y la última teoría, que es una de las más interesantes, es que el Demodex actúa como vector del Bacillus oleronius, que esta teoría se atribuye a el estáfilo. O sea, ¿qué significa esto? Que el Demodex o sea, actúa como vector de las bacterias. Las bacterias están dentro del parásito en estado de endosporas, en estado de inactividad. Entonces, cuando el Demodex muere, se libera toda una carga bacteriana a nuestras pestañas, a nuestra superficie. Por lo cual, combatiendo al Demodex, nosotros indirectamente estamos combatiendo la carga bacteriana de las blefaritis. Entonces, con todo esto que yo les estoy contando, y bueno, sí puede ser flora normal, pero cuando se vuelve patógeno hay que tratarlo, porque si no, esto no llega a una buena respuesta y el paciente sigue teniendo blefaritis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, como les dije, el diagnóstico es clínico, pero si queremos ir un poquito más, profundizar, se puede hacer un diagnóstico extrayendo unas pestañas, que es muy sencillo, ¿sí? Hay un número de infestación, como les decía, pero esto habla de que tenemos que sacarle 16 pestañas, ¿sí? Son 4 pestañas por párpado, la verdad que no se justifica. Sacando 2 o 3 pestañas, uno se puede dar cuenta si es positivo o negativo. Lo ponemos en un microscopio y ¿qué es lo que vemos? Esto. Vemos la presencia del Demodex follicularum, que es el que, como les decía, el de la cola larga, y lo vemos así en las pestañas. Y el paciente cuando ve esto, la verdad que nos cree.
El paciente de superficie ocular es un paciente que tiene muchas molestias y que abandona el tratamiento porque son tratamientos largos. Entonces, nos sirve mucho, más allá para el diagnóstico, para que el paciente tenga una adherencia al tratamiento, porque se convence de por qué está tan molesto. Entonces, ¿qué pasa con el tratamiento? Bueno, cuando empecé con esto, el tratamiento estaba descrito, todo lo que ven acá, ¿sí? Bueno, el Lotinaler no, en su momento esto es más nuevo. El aceite de árbol de té 5%, el metronidazol, la ivermectina oral, insisten todo el tiempo con la ivermectina oral, el óxido de mercurio, y después sale el Lotinaler. Son todos antiparasitarios, probé absolutamente todo de esto. ¿Y qué pasaba? eh, Era exactamente lo mismo que cuando les daba eritromicina, tobramicina, o sea, cuando hacía el tratamiento convencional de las blefaritis bacterianas. ¿Qué pasa con este tratamiento? El paciente a los 2 meses vuelve con los síntomas, mejora un poquito, pero a los 2, 3 meses está exactamente igual. Y seguía teniendo caspitas, seguía teniendo los collaretes, o sea, más allá de que mejore el síntoma, nunca se le iba. Lo ven ustedes, si uno le da un antibiótico a estas blefaritis, puede ser que esté un poquito mejor, pero sigue la persistencia de los collaretes. Entonces era un fracaso. ¿Por qué? Porque yo le mostraba el parásito, le hacía todo el show en el microscopio y el paciente a los 2 meses era exactamente igual que si le daba los antibióticos. Y ahí es donde me obsesiono y empiezo a buscar y empiezo a leer todo esto que les conté que hacía el parásito y encuentro que, claro, como les dije al principio, está en la piel. Entonces genera en los pacientes con rosácea mucha patología. Entre ellas, estas pústulas, ¿sí? En los acné o en los pacientes que tienen una rosácea severa. ¿Y qué le indican el dermatólogo a los pacientes con esta patología? Ivermectina, pero no ivermectina oral, sino ivermectina tópica, ivermectina en crema. Bueno, ¿y por qué no lo podemos poner en los pestaños? Se me ocurrió, o sea, si se indica, si mata al parásito y es un antiparasitario, vamos a colocarlo en las pestañas. Claro, ¿qué pasa? Lo primero que dice el prospecto de la ivermectina tópica, no colocar en los ojos. Entonces no podíamos darle, no podía darle a un paciente un tratamiento, una medicación que dice, no, doctor, lo primero que va a hacer es me llama y me dice, eso no lo podemos colocar en los ojos. Y empiezo a golpear puertas en las farmacias, diciendo, yo necesito que me preparen una ivermectina oftálmica. Y recorro, empiezo a probar yo, 5 o 4 farmacias, coloco la crema, se la doy a un familiar, se la doy a mi papá, a mi hermano, a mi marido. Nada, 1 mes, 2 meses y me largo con los pacientes. Yo soy media mandada, el que me conoce, y diciéndole, esto es un tratamiento off-label, pero vamos a probarlo, con un protocolo, por supuesto. Y sumé a esta ivermectina, que era un preparado de la noche, le sumé la espuma de limpieza, porque el aceite de árbol de té también, o sea, estaba en todos los papers, estaba en todos los papers este aceite de árbol de té. Entonces hice una conjugación de las dos. A la noche se colocaba la crema y ahí a la mañana la espuma. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la ivermectina mata al parásito, o sea, genera la muerte instantánea del parásito. ¿Por qué? Porque actúa sobre los canales de cloro, ¿sí? Entonces los receptores que genera el glutamato y el GABA hace que se muera el parásito. La diferencia con el aceite de árbol de té es que es como más suave, pues si queremos hablar, genera una parálisis, ¿sí? Y a la larga, después de esta parálisis, lo puede llegar a matar. Pero las dosis del aceite de árbol de té que necesitamos en realidad es de un aceite esencial que tiene aceite de árbol de té, que es el terpinen 4-ol. Y esta dosis no está en las espumas que están descriptas. Necesitamos mucha concentración de este aceite para que llegue a la muerte del parásito. Esto no está en los libros, o sea, esto es lo que dice, póngase la espuma que le va a combatir el parásito. No, no, ¿cuánto porcentaje necesito? Bueno, mucho. A todo esto les comento que yo probé el aceite de árbol de té, antes que se me ocurra lo de la ivermectina, probé el aceite de árbol de té puro y tampoco les hacía nada, tampoco es, además que arderlo un poquito, no me generaba el éxito que yo pretendía. Este aceite de árbol de té hace años y años, cientos de años que se usa, es como una aloe vera en realidad. Cuando uno empieza a leer, deriva de este árbol y los aborígenes australianos lo usaban para todo. Lo usaban para bajar la fiebre, como infusión, como antibacteriano, como antiparasitario, como antiviral. Entonces, como que era un poco de todo, ¿sí? Bueno.
Y cuando empecé a ver esto, que realmente fue como la magia y la solución en cómo desaparecían los collaretes, lo publiqué. Lo publiqué porque la verdad que más allá de empezar a darlo y de empezar a fomentar que los médicos lo usen, es realmente exitoso. No se cura, por supuesto que no tiene cura esto porque es flora normal, pero por un año o más, tengo que pacientes por 4 o 5 años no tienen recidiva de su blefaritis. Entonces, el estudio quiero mostrar que me costó horrores de años y años de lucha para presentarlo, porque, como todos saben, en América Latina es muy difícil presentar, en Estados Unidos, y más un tratamiento off-label. No me tomaban, o sea, me lo reputaban a cada rato porque era off-label, porque no existía esta crema, esta preparada a nivel mundial, ¿sí? Sí existía la ivermectina oral, les daban ivermectina oral. Y bueno, el estudio es de 6 años, un estudio retrospectivo con 4.314 ojos, en donde les daba esto, ivermectina a la noche y espuma a la mañana. Y mejoraba absolutamente todo. Mejoraba los parámetros de ojo seco, mejoraba el menisco, el ojo rojo, el queratograph. Pero esto a mí lo que me gustaba, lo que más me llamaba la atención, el paciente volvía sin collaretes, que esto era como el milagro, o sea, desaparecían los collaretes luego de 2 meses, ¿sí? Ahí está literal, tal cual como es el paciente, más allá de que después podamos hacer una exfoliación, podamos hacerle todas las terapias físicas, aunque no hacemos, o sea, si no le hacemos esos tratamientos combinados, que por supuesto el éxito es mejor todavía o mayor, solo dándole la ivermectina desaparecen estos collaretes. Bueno, más o menos hice un resumen de las blefaritis por Demodex. Los invito a todos, si quieren realizar un fellow acá en Argentina de superficie ocular, están más que invitados. Y los invito, por supuesto, a Faco Extrema este año, que va a ser en 21 a 23 de agosto. Muchas gracias, doctora. Muchas Bueno, gracias. Gracias, Muy, doctora. muy buena la charla. Hola, Elisa, ¿qué Y tal? hola, sí, disculpe que no pude saludarles, pero estuve desde el comienzo. Hasta acá estaba corriendo, llegando con las justitas. ¿Qué tal? Buenas Tranquila, a ver tus noches con todos comentarios. también. Sí, Tú eres de párpado, yo hago interesante. superficie córnea y todos Ajá, vemos eso, ¿no? sí, Entonces, pues todos realmente vemos porque es súper importante, ¿no? A así veces se es. pasa un poco por alto revisar los párpados desde que llega el paciente, pero todos los residentes, acá hay muchos, deben llevarse eso siempre presente, ¿no? Que hay que examinar al paciente desde que ingresa todo, ¿no? Desde que camina, el rostro, los párpados, no ir de frente a la córnea y la catarata, ¿no? Vamos viendo desde fuera. Y muchas de las Es que eso es patologías, fundamental. Uno antes de sí, sentar al paciente en la lámpara ya tiene que ir sospechando el diagnóstico. Si es un paciente con exacto, piel blanca, con ojos claros, que tiene rosácea, yo tengo que ir a buscar los párpados. Tengo que todo, detenerme 2 segundos y es así, lo pasamos por alto. Todos lo hemos ajá, pasado por alto. sí. Entonces eso, incluso para muchas patologías, ¿no? Para Terigion, por ejemplo, yo también les pido siempre descarte de Demodex, porque también hay, tengo entendido, mucha relación, ¿no? Hay estudios incluso que relacionan recidivas de pterigium por presencia de Demodex, ¿no? Por todo el factor que Eh, usted menciona de Exacto, porque es lo que genera el inflamatorio. efecto, ese efecto tóxico del ojo seco evaporativo, Exacto, o sea, va a irritar todo, va a irritar un pterigium, va a irritar una pinguécula, un paciente con alergia, nos atrasa todo lo que es superficie ocular. Si tiene cataratas, no lo podemos operar con Demodex. Bueno, así es. cataratas, cirugía refractiva, es complicado. Y ni hablar de los pacientes con glaucoma, que además le damos un tratamiento con conservantes, porque las gotas son muy tóxicas en estos pacientes. Entonces, si tienen Demodex, hay que tratarlos. Hay que tratarlos primero. También los queratoconos, ¿no? Porque como que Los queratoconos estimula el están pulmón, relacionados totalmente por el efecto también inflamatorio. El queratocono tienen tiene un también efecto la inflamatorio que relación. es esto justamente, sí, sí, está muy relacionado el queratocono con Y mucha las gente viene blefaritis. así, con quejas crónicas, ¿no? Ojo rojo, que ya me han tratado, me han dado tratamiento de conjuntivitis y sigo mal, y muchas veces descartando por ahí con las pestañas, damos la solución del problema tan crónico que tienen muchos pacientes, ¿sí? Sí, totalmente. Y que no es alergia, porque uno siempre les dice, o vienen con corticoides. Hace 3 años que estoy con corticoides porque me dicen alergia. Y en realidad, claro, los síntomas son parecidos, porque el paciente tiene ojo rojo, tiene picazón, tiene lagrimeo. Entonces, uno en una guardia es normal que piense en alergia, pero no es alergia. Yo les cambio el diagnóstico siempre, se quedan así como diciendo, acá está mi alergia y lo ven ahí al Demodex con las patitas saludando. Sí. Ahí en la clínica Perfecto. usamos
un preparado que se llama Ibergel, que no está al 1% de la ivermectina, sino al 0,1, ¿no? Y además con Ah, pero metronidazol. bien. Ah, es metronidazol. Sí, lo usamos mañana y noche, bueno, es el esquema que usamos ahí, mañana y noche 2 semanas, luego 2 semanas no lo aplica y luego vuelve a usarlo para matar los que nazcan luego. Ah, bueno, ¿y cómo les va con Está yendo ese? bien así, pero es una dosis mucho menor, ¿no? Que lo prepara Botica Magistral, ahí lo están haciendo el preparado. Pero Bueno, ya pero lo está bien. usamos un buen El tiempo y están metronidazol bien. es un antiparasitario. Sí, y el efecto Sí. adverso en las pestañas, no, pues yo usé Ah, metronidazol y le generé como un poquito de irritación, pero era con más concentración quizás. y no, están yendo muy bien con eso. Sería bueno Bien. hacer un estudio, algo más para Ahí Sí, están precisar. no, sí, haciendo sí. varias preguntas justamente sobre la posología, la preparación de la ivermectina y cómo es que lo mandan, ¿no? A ver, no puedo abrir el chat porque aplicar. estoy compartiendo. Espérate, a ver, o si querés Yo, leerme yo, el día, yo se lo envíalo. leo, a ver, dice, A ver, doctora, léelo, buenas comparte. noches, tal vez ha usado ivermectina oral, la presentación en gotas para el tratamiento con Demodex, y también preguntan cómo preparar en el caso del ungüento, ¿no? Entonces, Ok. ivermectina oral, ungüento, y cómo lo usan, el borde de las pestañas, en la noche, cuánto tiempo, asociado o no a otro antibiótico. Ok, bueno, ivermectina oral. Ivermectina oral tengo un tema porque está descripta, entonces es medio complicado porque yo soy media de decir no, no, no sirve, pero porque tengo mucho volumen de paciente, entonces hago mucha medicina basada en la experiencia, en lo que veo. Como les comenté, empecé con esto, lo único que estaba publicado era la ivermectina oral, y yo les daba al paciente ivermectina oral, y el paciente volvía con los collaretes y volvía con la blefaritis. Entonces yo decía, esto no funciona, esto no es para, o sea, es para una demosidosis sistémica o una rosácea, pero para la blefaritis específica no funciona. Bueno, ¿qué pasa? Viene la pandemia y en la pandemia se usó mucho ivermectina oral para el COVID. Entonces me pasaba que venían médicos, sobre todo acá en Argentina hacían protocolos, no sé si pasaba allá lo mismo. Entonces, me acuerdo, como si fuera el día de hoy que vino un anestesista, el jefe de anestesia acá de un hospital, me dice, Florencia, hace 3 meses que estoy tomando ivermectina oral porque estoy en el protocolo del hospital. Entonces lo veo en la lámpara de hendidura y la blefaritis era como en el libro, o sea, la blefaritis como les mostré la foto y le dije, no entendía nada, el anestesista le digo, acá está lo que yo estoy diciendo, esto es lo que yo vengo diciendo hace años, la ivermectina oral no llega a las pestañas. Y como ese tuve un montón de pacientes que venían tomando ivermectina oral. Entonces dije, no la doy, no me importan los papers, yo esto no lo dejo de dar. Y ahí, bueno, respondían a la ivermectina tópica. Entonces, si ustedes me preguntan, yo la ivermectina oral ni se las doy, absolutamente no. Con respecto a la ivermectina tópica, la mando a preparar, sí o sí, farmacias magistrales, va a salir, tiene que salir. Es más, el otro día me dijeron que en Colombia ya hay una ivermectina dando vuelta, pero bueno, nada, la mando a preparar al 1%. Les pongo así, ivermectina ungüento oftálmico, yo la mando a 2 farmacias que fueron las que me quedé, que las que me dio seguridad a mí porque los probé. O sea, recuerden que esto fue hace eh, 13 años, que no existía publicación a nivel mundial, entonces era medio jugado. Hoy me parece que es más fácil, de hecho hay ya 3 o 4 papers de unos coreanos que hacen también ivermectina ungüento, entonces yo creo que en algún momento va a salir la preparación de laboratorio. Y había otra pregunta y me olvidé. La posología, ¿cuántas veces al día Bueno, y en ok. dónde, en qué zonas lo aplican? Bien, comencé con 3 meses y después me di cuenta que con 2 meses ya era suficiente. ¿Cómo lo aplico? Le digo al paciente que con los dedos se aplique muy poquito sobre la base de las pestañas, arriba nada más, porque cuando se duerme es como que una vaselina que se impregna todo. ¿Por qué se la hago? Esto es un poco artesanal. ¿Por qué le digo que se coloque todos los días 2 meses? Primero porque el paciente tiene un ciclo de 18 días. Entonces, el paciente a los 10, 15 días mejora 100%. ¿Y qué hace? Abandona el tratamiento. De esos que yo les digo que coloque 2 meses todos los días, no lo coloca todos los días. ¿Ustedes alguna vez hicieron tratamiento de gota de todos los días? No lo hacen. Lo hacen un día sí, un día no. Entonces, si yo, ¿qué pasa? Si yo le digo al paciente, esto vuelvo a decir, es artesanal. Si yo lo pensé así, si le digo al paciente que lo ponga una semana sí, una semana no, va a ser cualquier cosa. Son pacientes, la mayoría, añosos. Si le digo que ponga un día sí, un día no,
también, después no vas a ver qué día puso, qué no día puso. Entonces la hice sencilla y la hice bien argentina. Póngase 2 meses y en 2 meses lo veo. Y funcionó. Y bueno, si me preguntan por qué lo doy así, no lo sé. Sinceramente fue que se me ocurrió así. Y si ustedes me dicen, mira, yo lo doy 2 semanas y a las 2 semanas hago una pausa y lo vuelvo a dar en 2 semanas, está perfecto, porque en realidad va a funcionar igual. Pero como me acostumbré a darlo así y a los pacientes la verdad que la recidiva son más de un año o 2, 3 años, digo, bueno, ¿para qué lo voy a cambiar si estamos bien así? Es, Otra es cosa como es que que también asegurarte. les indico en las pestañas y en las cejas también, ¿no? O los bigotes si algunos tienen. Sí, a Donde veces están en los las cejas pelos les digo que se también. pongan, no todos los días, que una vez por semana se pongan en la ceja por Mm, esto de que va caminando. ajá, también. Sí, Mira, son yo muy cambiantes. trabajo con una bióloga en la clínica, se llama Nadia, que también le dije que ingrese al Zoom. No sé si está por ahí, de repente quiere hacer algún comentario. Ella ve demos todo el día, cada rato, que es la que saca las muestras. Ay, qué Nadia, ¿estás lindo. por ahí? Sí. Y también preguntaban ahí la asociación con antibióticos. ¿Usa alguna especial? Sí, cuando tienen Acitromicina. Cuando tienen disfunción de glándulas de Meibomian, o sea, blefaritis posterior, hay que darle doxiciclina o acitromicina, pero no por la dosis de antibióticos, sino porque lo que hace es, básicamente inhibe estas bacterias que les comentaba que tienen actividad lipolítica, entonces disminuye mucho lo que es el Meibum. Son pacientes que tienen todo el cuerpo inflamado y con la doxiciclina baja todo eso. La doxiciclina inhibe las lipasas de estas bacterias y se usa mucho en dermatología también. Los dermatólogos la dan 3 meses seguidos. Antes de hacer Demodex, yo tenía un tratamiento esquemático, también como verán soy muy esquemática, y a los pacientes con blefaritis les daba eritromicina en tópica y les daba doxiciclina por 2 meses. Ese era mi tratamiento durante años y años, antibiótico tópico y antibiótico de doxiciclina 2 meses. ¿Qué pasa? Cuando empiezo a darle ivermectina, no tuve tanta necesidad de prolongarle la doxiciclina tanto tiempo, porque la ivermectina tiene un efecto antiinflamatorio. Además de todo lo que vimos, tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, ahora les hago 15 días de doxiciclina y es más que suficiente. Eso también es algo mágico y es otro voto a la ivermectina, que es cómo le baja el incendio de los párpados. Entonces ya no hago 2 meses de sistémico. Trato de ser menos invasiva, tanto el oral, o sea, son pacientes que vienen, como dijiste, Karin, de muchos años dando vueltas con tratamientos. Y otra gota me voy a poner y otra, entonces están cansados. Entonces uno tiene que pensar eso también y que tienen que adherirse al tratamiento. Entonces, hacérsela fácil al paciente y que esta vez sí lo cumplan. Eso es muy interesante porque muchos pacientes también ya no toleran la doxiciclina, ¿no? Por temas gastrointestinales, porque son mayores y toman mucha medicación, ¿no? Entonces, Sí. el reducir ese tiempo también es bastante importante, ¿no? Ahí preguntaban también sobre la dosis de la doxiciclina y cuánto tiempo lo usaba, es una pregunta que veo ahí. La Y doxiciclina tenés que decirle que la tomen después de haber comido algo, más o menos 30 minutos, que no la tomen en ayunas. Tenés que explicarle que les va a caer mal. Entonces ya el paciente, si le cae un poquito mal, no la abandona porque sabe que puede caerle mal, si no, viene y te dice, no la tomé. Que no la junte con los lácteos en lo posible, porque tienen como una absorción cruzada, entonces no se absorbe tanto. Y si no la tolera, puede tomar media. Las dosis de las doxiciclinas son de 100 miligramos y después tenemos la minociclina que es de 50 o 40, son creo que 50. Entonces, yo les doy 100 miligramos siempre. Le digo, si no la toleras, toma media, toma la mitad. Hacelo más largo, hacelo un mes, pero de media. Y después te dicen, no, 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 tome las 16. Siempre explicándole. Eso también es un tip que está bueno que el paciente sepa que le puede caer mal y es como que eh, lo tolera mejor, ¿no? Y doctora, y cuando le mandan, porque uno no manda a analizar el demo, le sacan las pestañas y te mandan, ¿no? Tu reporte, su reporte, ¿no? Y dicen una, todos por campo, o sea, entonces te dice que se encuentra en la flora normal, pero ¿desde cuántos usted considera que ya debe tener un tratamiento? Algunos tienen y no tienen síntomas, otros sí. Entonces, eso creo que es algo que siempre se pregunta, ¿no? Es buenísima esa pregunta, es buenísima porque es así. Vos te podés tener blefaritis y ser asintomática.
Y eso también es personal. Yo no las trato las blefaritis. Y no les digo, ¿te pica el ojo? ¿Tenés sensación de cuerpo extraño? ¿Te arde? No, no, no. Ah, bueno, ¿sabés qué? Tenés una caspita en las pestañas. Si en algún momento, porque en algún momento te va a pasar, tenés el ojo rojo y te dicen que tenés alergia, acordate de esta charla y vení, porque no es alergia. Entonces, se queda con el diagnóstico ya el paciente, pero no lo torturo. Sobre todo pacientes que son jóvenes quizás, jóvenes de 50, no, no jóvenes chiquitos, sino 40, 50 años que te dicen, toda mi vida tuve caspita, yo sé que tengo caspita. Si no molesta, no se trata. El problema es cuando este patógeno, este ser de flora normal, se convierte en patógeno. Pero cuando se convierte en patógeno, genera toda esa respuesta inflamatoria y da síntomas. Ahí no falla. Yo tenía un médico que decía, la clínica es soberana. Y es así. Cuando hay síntomas es porque ya hay superpoblación y ya hay una respuesta inflamatoria. Entonces ahí tenemos que tratarlo. ¿Cuándo trataría una blefaritis asintomática? Cuando el paciente se va a hacer alguna cirugía. Ahí no le doy opción. Si el paciente se va a meter a quirófano y no podés estar con esa caspita porque es una fuente de bacterias, virus, parásitos, de lo que se ocurre. Ahí sí las tratamos también. Esa es otra indicación. Blefaritis asintomáticas, pero que vayan a recibir una cirugía ocular. Ujú. Ahí nos preguntan también sobre si el tratamiento varía según el grado de infestación. Sí, generalmente, a ver, si yo pido el estudio, porque también es eso, no le hago a todas las blefaritis el estudio. Si lo pido es porque sé que voy a encontrar mucho. Eso capaz que es, bueno, mi ojo, que ya tengo mucho, ¿no? Pero si vos estás empezando con esto y le sacás y tiene una larva, un huevito, bueno, ahí dale la espuma y no tiene muchos síntomas, dale la espuma. Normal no le va a hacer. Tampoco hay que, pero cuando uno ya pide el estudio es porque está convencido que va a encontrar mucho y encontramos eso que le mostré ahí, que son como 5 o 6 parásitos por pestaña. Lo que también hemos estado observando es que disminuye la población de démodes con la luz pulsada intensa, ¿no? Con el IPL, no sé si han observado eso también, que lo usamos Bueno, mucho para el ojo seco. sí, no, la verdad que tengo una charla con tratamientos como está ahí la fotito mostrando, que es todos los tratamientos que se hacen, además del tratamiento tópico. ¿Tienen tiempo o quieren que la busque? Sí, claro. Eh, Espera, ¿cómo dejo de compartir acá? A ver, ahí está. Bueno, ahora sí me van a tener paciencia, esperen. A ver, a ver, a ver. Tiki tiki, ¿dónde hablé de esto? A ver si es esta. Eh, sí, señora. A ver, bueno, acá estamos. Bueno, esto es la clínica. No Eh, se, no se ve, se sigue viendo la última diapositiva de la charla. Ahí está, ahora sí. ok. ¿A hoy tampoco? Hay tratamiento clínico, higiene, compresas calientes. Ahí está. Sí, ahí lo ven. Ajá. Bueno, esto es lo que estuvimos charlando, o sea, agarré la charla, la última parte, así no soy repetitiva. Esto más o menos es lo que estuvimos charlando recién del tratamiento clínico de la disfunción de glándulas de meibomio. Bueno, ¿qué nos faltó de acá? A ver, bueno, omega 3 ciclosporina, pero esto en caso de que tengan ojo seco acuoso. Entonces, los tratamientos físicos acompañan al tratamiento médico de este tratamiento que veníamos charlando. ¿Por qué? Porque básicamente, como nos decía Elisa, el calor, la luz pulsada, los tratamientos térmicos, está demostrado que disminuye el 30% de la evaporación de la capa acuosa. Y estos pacientes tienen un ojo seco evaporativo. Entonces, uno, si les da calor, lo que va a hacer es mejorar este ojo seco. Y además, mejora esta obstrucción. Este Meibum lo derrite y se desobstruyen las glándulas. Entonces, el objetivo de estos tratamientos físicos es que el paciente tenga una glándula más funcional. Si la glándula está atrófica, por más que le haga lo que le haga, no va a arrancar. Pero en aquellos pacientes que todavía tienen un buen funcionamiento, bueno, se mejora, ¿sí? Esta función. Entonces, ¿cuáles son? Hay varios. Tenemos la luz pulsada, la expresión glandular. Creo que justo en esta charla, no, a ver si les hablo de luz pulsada, no. Bueno, ahora repito, ahora voy para lo de la luz pulsada.
Y te digo por qué generalmente no está en la charla. Porque hay otros mejores que la luz pulsada, como es este. Este es el Hilux, que lo que hace es da calor, pero al mismo tiempo que da calor, genera un derretimiento de este Mayboom, ¿sí? Lo que llaman melt, es un aparatito que les va diciendo como, qué es lo que tienen que ir haciendo. Y en la tercera opción es exprimir las glándulas. Entonces, ahí ven cómo hago como un fenómeno de ordeñe, ¿sí? En donde después de darle calor y de derretir el Mayboom, es una pinza en donde se exprimen todas esas glándulas. Entonces, claro, se libera toda esa carga bacteriana y si hay algún Demodex brevis, que son los que están adentro de la glándula, se va junto con este tratamiento. Esto se hace en la parte superior y en la parte inferior. Y hay una lupita que nos permite ir viendo cómo es, ¿sí? Ese sebo, ¿sí? Como si es en crema dental, o si es maceroso. Si no tengo ese aparato, que es un poco caro, puedo hacer lo mismo como una pinza de expresión manual. Ahí hay dos tipos de pinza. La pinza de abajo sale para esto. Es una pinza de expresión glandular, es un rodillo. Yo me la compré, la usé 2 veces y la tengo en un cajón, porque lo que les duele ese rodillo a los pacientes, yo no les puedo dar una idea. Siente que lo estoy torturando. Entonces, está bien, está indicado, pero no. Lo que sirve es lo que está arriba, que la vengo usando desde que empecé con esto, que es como una pinza de chalación, pero sí el agujerito. Tiene esa forma. Y esto es lo mismo, el calor se los doy yo con un antifaz, o sea, son esos, ay, no me sé la palabra, no son antifaz. Bueno, sí, son para colocar calor en los párpados, se ponen en el microondas, ¿sí? Y después se comprime con la pinza. Y fíjense qué lindo cómo sale. Y no solo es tratamiento esto, es diagnóstico. ¿Por qué? Porque me permite ver si está obstruido, si está atrófico, si está en crema dental, si está seroso, o sea, cómo es ese Mayboom. Y entonces está muy, muy bueno poder hacerle esto al paciente. Y ahí se libera todo, no solo el Demodex. Y seguido a esto, le hago la exfoliación de las pestañas. Esto es un aparatito que es un invento mío que se llama Florex. ¿Por qué? Porque lo copié del Bleflex. El Bleflex es el que ven ahí y por Florencia le puse Florex, que es un tornito que para los pterigion, le adapté una esponjita de Merocel. Entonces, con la espuma de aceite de árbol de té, hago todo un pulido y una exfoliación de pestañas. Esto generalmente lo hago a la mitad del tratamiento con ivermectina o al principio. Entonces, mecánicamente le saco todo lo grande, todo lo que es adulto y larva. Y si queda alguna liendre en el Demodex, terminamos con la ivermectina. Entonces, hacerlo al principio o en el medio del tratamiento es mejor que hacerlo al final. Y son procedimientos sencillos, que se usa anestesia tópica, no se infiltra y no les duele al paciente. Bueno, este es otro que salió ahora, que es mi Thermoflow, lo mismo, da calor, pero ¿qué pasa? Esto es como la luz pulsada, da solo calor al párpado. Me faltaría una parte completo. ¿Por qué? Porque me falta apretar, ¿sí? Entonces van a salir muchos productos, cada vez están saliendo más. La luz pulsada la usé durante muchos años y sí, está buenísimo porque les da calor, pero con la luz pulsada no apretamos, no comprimimos. Entonces, si uno le hace luz pulsada, y estaría bueno también hacerle la expresión manual. ¿Mm? Este es otro, el New Labs, que este sale como un llame ya. Si ustedes se ven en la página, es como que lo venden para que el paciente lo use en su casa y se haga una higiene de pestañas. Nada, se los muestro. Yo no soy muy partidaria de que el paciente se toque tanto los ojos en su casa porque terminan haciendo lío. Y si el paciente tiene blefaritis, creo que haciendo solo esto no lo va a resolver. ¿Mm? Pero bueno, cada vez tenemos más opciones de tratamientos para lo que es estos tratamientos físicos, ¿no? Lo que nos decía Elisa, el calor que básicamente ablanda las glándulas. Sí, súper excelente, doctora, gracias. No sé si alguien más desea hacer alguna pregunta Muchas o comentario, gracias. pueden abrir su Ahí micrófono. estaban en el chat preguntando, Elisa, sobre la pinza, cómo se llama la pinza, cada cuánto tiempo tienen que realizar la expresión manual de glándulas. Generalmente yo te lo hago una vez por año, que es cuando el paciente, o sea, a ver, si me preguntás cada cuánto se lo tendría o me gustaría hacerlo, es una vez por año. Lo que pasa es que el paciente está bien al año y generalmente no vuelve o
como está asintomático, no le hago nada, pero por un tema preventivo estaría buenísimo hacerlo, la exfoliación por lo menos y la expresión una vez por año. Los pacientes se lo hago cuando tienen recidiva. Hay médicos que lo hacen cada 3 meses, no tiene sentido. Pero porque no le hacen quizás otro tratamiento. Si vos haces este tratamiento médico y el tratamiento tópico, el paciente por un año no tiene que tener síntomas. Si está bien hecho y lo cumplió, no tendría que tener síntomas. Entonces, la verdad que yo les digo, en un año te veo. Y bueno, yo les digo, pasa más tiempo y no necesitan tratamiento. Sí, doctora. Eh, ahora preguntan sobre la citromicina. La citromicina tiene el mismo efecto que la doxiciclina como antiinflamatorio, como inhibidor de las beta-lactamasas y se usa en menos tiempo. O sea, la das una semana, la das 5 días, ¿sí? Lo que tiene la citromicina es que la puedes dar en nenes y la doxiciclina es teratogénica. Entonces, en mujeres en edad fértil o que están embarazadas o que están buscando embarazo y uno prefiere darle acitromicina. Ujú. En estos Pero en casos, sobre todo, realidad, doctora, que hay varios en niños también, porque en niños a veces se llenan, ¿no? Y son terribles, entonces es un poco complicado si uno quiere hacer expresión de glándulas, si es que eh, les molesta, ¿no? O hacer algún tratamiento, la limpieza a veces no se dejan hacer en la casa, ¿no? Entonces, mira, algo especial con los niños. sí, ahí tocaste un tema importante. Vuelvo a decir, esto no lo encuentro en la bibliografía, pero en los nenes hay una edad de quiebre y los nenes no tienen Demodex. De 12 años más o menos es exacto, porque no tengo estadística, quiero agarrar a los pediatras, los oftalmopediatras y que empiecen a buscar, pero nadie les motiva mucho el Demodex. Yo soy medio obsesiva con esto, pero nadie, bueno, sí, sí, qué bueno, no tienen Demodex y no te dan importancia. Pero en los nenes, no sé qué pasa, a nivel hormonal no hay Demodex. Yo empecé a hacerlo, estaba tan motivada que empecé a sacarlo a todos y veía que más o menos 12, 13 años para abajo le daba Demodex negativo. Había secreción, le sacaba la caspita, pero no estaba el parásito. Entonces son bacterianas. En los nenes sigo con el tratamiento de eritromicina y son muy refractarias. En los nenes no tengo nada, encima no tengo nada más que hacer. Algún que otro nene que tenía mucho, bueno, le di ivermectina y mejoró, pero no sé, o sea, ahí es como que quizás no está el brevis y que no lo encontramos, pero yo tengo la teoría que en los nenes, hasta que no pasen la etapa hormonal de los 14, 15 años, tienen Demodex negativo en sus pestañas. Si hay algún oftalmopediatra que quiere estudiarlo, yo acá estoy, me ofrezco a ayudar. Excelente. Bueno, más que todo las blefaritis a veces que hacen, ¿no? Que incluso hacen sus úlceras en esputo terrible, eso, ¿no? Y hay que a veces sí exprimir, pero bueno, claro, Demodex, ya cuando están más adolescentes, ahí ya también hay Olvídate, un tema, sí, ya claro, que te claro. deje sacar una pestaña al nene es terrible, sí, Sí, olvídate, no. Acá sí. también está preguntando, doctora, ¿la expresión manual de las glándulas de meibomio se pueden hacer en consulta o en quirófano? Nosotros hacemos en Se puede tópico. hacer, sí, se puede hacer en consultorio Sí. tranquilamente con la lámpara de Ujú, hendidura, es más incómodo. Yo tengo muchos pacientes y luego en quirófano por una cuestión de comodidad y de higiene. Me junto todos los pacientes y van pasando. Puedo llegar a tener 20 pacientes en una jornada, en un día. Entonces, para mí es más fácil y aparte tengo el microscopio, entonces puedo ver bien, eso como vimos la filmación, eso con microscopio. Pero tranquilamente lo pueden hacer con una lámpara de hendidura. Van a estar ujú. un poquito más incómodo, pero lo pueden hacer. ¿Se puede hacer con hisopo? Me han preguntado. Sí, todo se puede hacer. Lo que pasa es que es más efectivo si un hisopo no tiene la misma fuerza que una pinza. Ujú. El paciente les duele. A veces son pacientes que tienen un umbral muy bajo al dolor. Entonces, si lo hago en una lámpara hendidura y está sentado y está contracturado, y le va a doler el doble que si está en una camilla, acostado, escuchando música, haciéndole unos mimitos, bueno, y ahí le aprieto un poquito la. Entonces hay todo un tema también del quirófano que facilita. Si tienen muchos pacientes, si tienen 2 o 3 pacientes, no van a hacerlo en quirófano, ¿no? Claro. Y preguntan también qué coloca usted en la fresa, en la punta de la fresa, o cómo se llama la punta de la fresa que usa para Esponjita el... de Merocel. Son esas esponjitas que se usan. Yo me las robo del quirófano de las que hace glaucoma. La Mm, cirujana de glaucoma la tenía, esponja. porque para hacer ese tornito estuve 2 años. Yo lo cuento fácil, pero yo tenía el Bleflex,
bueno, como les debe pasar a ustedes, son tratamientos caros. Entonces uno tiene que comprar la maquinita y después te venden el repuesto. Entonces, como para ofrecerle al paciente un tratamiento, no sé cuántos dólares le tenía que cobrar. Y no lo hacían. Entonces empecé a pensar, bueno, a ver, es un pulido, es un cepillado, ¿qué tan difícil puede ser? Y iba, acá nosotros tenemos unas calles que se llama Paraguay, que están las facultades de medicina y de odontología. Y a mí se me ocurría que podía ser como el tornito de los dientes, ¿vieron? Entonces iba a esas casas y le decía, yo necesito algo para enganchar acá. Y claro, me daban como una piedra. Yo, no, 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 pero tiene que ser algo suave, bro, es para los párpados. Bueno, recorrí, y una instrumentadora me dice, después de 2 años, me dice, Flor, acá tenés esta esponjita que usa la glaucomatóloga. Y cuando la vi dije, ya está. O sea, que no fue mi idea, fue de una instrumentadora que ya está jubilada y que me dijo, adaptala acá, y se lo pusimos y yo feliz. Así que, y es fácil, sale 2,50 pesos hacer ese tornito. Claro. Preguntan también cuántas sesiones de IPL aprox para encontrar mejoría. La IPL son 3 sesiones, cada 15 días. Sí, nosotros también Pero cada siempre 15. asociarlo con algo, asociarle con la exfoliación o con la expresión. No le hagas IPL Exacto. solo porque el paciente va a mejorar estéticamente, va a estar divina, pero el ojo seco no va a haber mucho cambio. A mí me matan Y los de luz pulsada cuando yo digo esto, así que no, no comenten. la expresión manual con la pinza la hace una vez al año y ya. Eso tú también preguntan. Sí, si el paciente vuelve con recidiva, al año se le repite. Depende cuándo sea la recidiva y los síntomas del paciente. Y si tiene blefaritis, ¿no? Ujú. ¿Y cuál sería la prescripción que usa para tratar el Demodex en el día a día? ¿Cómo? O sea, ¿cuál sería la prescripción que usa usted para tratar el Demodex en el día a día? Sería la Eh, higiene. Después del tratamiento puede ser capaz. Mm. Yo lo llamo mantenimiento. Vamos a suponer que el paciente viene, hace el tratamiento 2 meses, le hago todo completo y desaparecen todos los síntomas y desaparecen las blefaritis. ¿Cómo seguimos para que no vuelva el Demodex? Bueno, eso yo lo llamo mantenimiento, que es Mm. la higiene de pestañas, no todos los días. ¿Por qué? Porque como todo, esa espuma tiene un componente antiácaro. Y si nosotros lavamos todos los días las pestañas, barremos flora normal. Ahí sí estamos haciendo lío. Entonces, cada 2 días, cada 3 días, acordate que tenés que lavarte las pestañas. No todo, ya no seas obsesivo. Ya el tratamiento 2 meses ya lo hiciste. Ahora es a veces mantener chapa y pintura, le digo yo, como en el auto, mantener limpio los ojitos. Y lubricar, lágrimas. ¿Por qué? Porque recordemos que esto es un ojo seco. Por más que el paciente mejore, la base la tiene. Esto es una patología que es crónica. Las disfunciones de las glándulas la va a seguir teniendo. Si tiene la rosácea, y cuando se brote la rosácea cutánea, y va a tener un problema en los párpados. Entonces, lubricar, acompañar con lubricantes Claro. artificiales. Mm. No sé si quieres Bueno, les comentar di todos mis algo, Nadia. secretos, no se pueden quejar. Sí, muchas Sí, gracias. muy buena, Claro, doctora. Por último, eh, de repente, un resumen de el tratamiento general de Demodex, desde lo más básico hasta la medicación, por favor. bueno, Karin estaba por ahí, Nadia, la bióloga, creo que quería hacer algún comentario. Ah, no, Nadia, no lo sé. ¿Está? sí, la vi ahí entre los participantes. Eh, Karin, me pediste algo y no te escuché. no, bueno, como un resumen, doctora, de entonces, ¿cuál sería su tratamiento, ¿no? En general, un resumen desde cuando encuentra Demodex, cómo lo trata, ¿no? Desde la limpieza hasta Bueno, los tratamientos, cuánto tiempo y cómo continúa con el mantenimiento. bien. Entonces, y te voy a agregar otra cosa también. Viene el paciente. Primero hay que hacer diagnóstico de ojo seco. ¿Por qué? Porque los pacientes pueden tener blefaritis, pero también pueden tener una artritis, o también pueden tener hipotiroidismo, o pueden trabajar todo el día con la computadora, o pueden estar menopáusicas. Entonces, a veces mejorando la blefaritis va a mejorar, pero su ojo seco va a seguir y va a seguir con molestias y va a decir, bueno, pero me sigue molestando. Y uno como médico va a seguir insistiendo con la blefaritis. Y en realidad, ya cuando pasamos la etapa de la blefaritis, hay que buscar y seguir tratando la causa del ojo seco, porque si es un ojo seco mixto, va a tener blefaritis y va a tener baja producción de lágrima. Entonces, eso está bueno también separarlo, porque no solo es la blefaritis es
es como el parabrisas sucio, es como mejorar, lavar la superficie, lavar los párpados para que yo el tratamiento que después le dé a futuro funcione. Si el paciente tiene un ojo seco acuoso en donde no tiene lágrima, yo le voy a tener que dar ciclosporina. ¿Por qué? Porque la ciclosporina va a aumentar su producción de lágrima. Si no le mejoro la blefaritis, la ciclosporina no va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque voy a tener la toxicidad, voy a tener ese incendio en los párpados que no me va a dejar actuar ninguna droga. Entonces, paciente que tiene ojo seco puro con blefaritis, se hace tratamiento de blefaritis y si mejora todo y no tiene otro tipo de ojo seco, se queda ahí. Tratamiento es ivermectina, espuma, 2 meses. Y después sigue con mantenimiento. Y a eso le sumamos los tratamientos físicos. Si el paciente además tiene otro cuadro asociado, después de ese tratamiento tenemos que buscar la causa de su ojo seco y darle ciclosporina, suero autólogo, insulina, tapones lagrimales. O sea, ahí ya apuntando al ojo seco acuoso. Si yo tengo un paciente con blefaritis y le pongo un tapón lagrimal, ¿qué me ha pasado? Me dijeron que tengo ojo seco y me pusieron un tapón lagrimal, ¿y qué hago? Le genero que el Demodex esté ahí más tiempo, más inflamación, ese efecto tóxico que les mostré al principio, con el tapón yo le ayudo a que tenga el efecto tóxico. Entonces, no todos los ojos secos son iguales, eso para otra charla, y hay que tener diagnóstico diferencial de los ojos secos. Ya no es como antes, cuando yo me recibí era, bueno, tenés ojo seco, ponete esta gotita. Hoy por hoy tenemos gota para cada tipo de ojo seco. Exacto, eso es muy importante lo que usted dice, doctora, ¿no? Porque no todos los ojos se tratan igual y nunca podemos aislar la blefaritis del ojo seco, porque también hay combinadas, la mayoría son mixtas. Entonces, ¿cuál es el mayor componente que tiene? Y hay que ir tratando ambas cosas, si no, no vamos a obtener buenos resultados, ¿no? Y más bien el Pero paciente justamente usa lo mismo, ¿no? Acaba cambiando de médico y al final nunca encuentra una solución. ujú, Exacto. Sí, están hay muchas. habilitados los micros. Si alguien más quiere participar, Escribió, o Sí, creo que la bióloga que... ahí está sí, Sinadia. A justo. ver, Buenas noches a todos. buenas Muchísimas noches. ¿Cómo estás? gracias. Justo como comentó la doctora Yagi, sí, hacemos estudio de Demodex en la clínica y vemos que es muy resistente, ¿no? Por ejemplo, cuando sacamos las pestañas, podemos ver que el ácaro sobrevive hasta por lo menos 4 días fuera de las pestañas. Entonces, sí, el tratamiento no, que menciona la doctora es muy efectivo, sí, la ivermectina, pero también, ¿no? Ahora se está viendo en los últimos estudios también los linajes que podrían haber entre, ¿no? Grupos diferenciados o poblaciones diferenciadas de Demodex que podrían ser un poco más agresivos, un poco más, ¿no? Consecuencias o expresiones mucho más lentas o más leves. Entonces, sí, el ácaro es muy, como mencionaba, ¿no? Es muy estudiado y debería ser un examen de rutina, ¿no? En todas las consultas oftalmológicas. Ujú. Eso. Y también creo que los demodes varían según la población, ¿no? O sea, de dónde viene el paciente, ¿no? También creo que hay Sí, tipos de demodes. sí, están habiendo ahora estudios de los linajes geográficos, ¿no? Si hay alguna variación, ¿no? En la expresión de ciertas, como le digo, ciertas características morfométricas, comparado tanto, por ejemplo, poblaciones que vienen a nivel de las pestañas, poblaciones que vienen a nivel del rostro y también del hábitat por donde, ¿no? Normalmente vive la persona que está afectada, ¿no? Serían algo así como haplotipos de Demodex que Claro. podríamos estar teniendo, Que ¿no? quizás está relacionado con Mm. las proteínas. Después, Cari, ¿me pasas el contacto de Nadia? Que quiero que me pase algunos papers y eso que está Claro que sí, estudiando. doctora. Sí, yo Sí, se lo paso. sí, doctora. Elisa la pasa. Encontré a alguien que le guste este tema. Ah, sí, Ella nos ayuda siempre gracias, con doctora. los demodes. Bueno, ustedes saben Sí. que ¿Más quiere el año comentar algo? pasado vino un paciente de Arabia Saudita, el segundo capo de Arabia, y tenía Ujú, Demodex. Y yo decía, ¿y qué sé yo si va a funcionar la ivermectina? No sé cómo va a ser el Demodex de Arabia. Y bueno, y ujú, funcionó, pero súper interesante, Nadia, esto que me decís de los fenotipos o no sé cómo llamarlos. Después pásame info. ujú. Claro que sí, doctora. Bueno, Yo excelente, doctora. Muchas es súper felicitaciones en el interesante. chat sobre la ponencia que ha dado, la felicitan. Nosotros también muy agradecidos de haberla Muchas tenido, gracias, ¿no? doctora. Nada, Sí, muy gracias. Ha sido agradecidos. muy Esperamos que interesante. de repente en algún momento podamos tenerla acá también y poder conversar mucho más tema de superficie.
Sí, ¿Algo sí, más, sí. Elisa? Si Este no, año agradecer estuvo también a la... complicado, pero ya, si Dios quiere, voy a ir el año que viene. Claro, muchísimas gracias, interesante todo. Doctora Florencia, encantados de tenerla pronto. Gracias a todos los participantes, los que han preguntado, los que se han quedado hasta ahorita escuchando. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas Bueno, gracias a gracias. todos. Gracias, doctora. Gracias, Buenas Karina. noches y Gracias, esperamos doctora. seguir sabiendo más de ellos. Gracias. Hasta luego, Ya, le doctorita. voy a Chao, llegar Elisa. su certificado. Sí, gracias. Le voy a hacer Gracias. llegar el certificado a su WhatsApp. Gracias. Chao. Gracias.